Ahora con Roxana. Una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Bolivia, muy buenos días y muy buenas noches en otros países. Les saluda Roxana Lizárraga de Ahora con Roxana. Inmediatamente saludamos a nuestra amiga Adriana Gil, que se encuentra desde Santa Cruz para esta transmisión. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roxanita. Encantada de hacer este contacto, este enlace con vos y con tu equipo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, feliz porque estamos logrando unir Bolivia, ¿no? He escuchado muchos mensajes sobre la unión de Bolivia. La cobertura que hicimos acá en La Paz fue muy importante. Ver Occidente y Oriente juntos haciendo una transmisión, dos mujeres que representan a Oriente y a Occidente, les cayó muy bien a mucha gente, te comento. Sí, yo también he recibido muy buenos comentarios, además que, tu trayectoria impecable como periodista hace que la gente te tenga ese cariño y que, el mostrar de que hay una mujer paceña y una cruceña, una cambita y una collita, uniendo Bolivia en estos enlaces, en estas entrevistas y comentando sobre la realidad nacional, hace que podamos visibilizar nuestro rol como mujeres empoderadas, querida Roxana. Exactamente, pero además tú, una política, Adriana Gil, una política desde muy jovencita. Adriana, el día de hoy tenemos un programa muy importante porque hace algunos días hacíamos un contacto con el diácono Jorge Sonante. Existieron muchas repercusiones al respecto, muchas especulaciones e incluso recibí algún tipo de amenazas que no ingrese mucho en este caso. Tú sabes que un diácono de la iglesia, Jorge Sonante, se vaya en contra del Vaticano. Es un poder inmenso, es un poder inmenso. Me llamó mucho la atención. Y lo que siempre dijimos, Adriana, desde un inicio, antes de que podamos arrancar con estos programas, es que necesitamos darle al país la verdad y que existan por parte de los gobernantes honestidad. Verdad, uno de los pilares fundamentales. Es así, te comento que el equipo de Ahora con Roxana se trasladó hasta Buenos Aires, Argentina, para poner en consideración de todo el público en Bolivia y en el mundo la entrevista que hacemos a este diácono Jorge Sonante. Le preguntamos sobre sus detractores, sobre lo que dicen de él en las redes, qué es lo que hacía en el Vaticano, y también nos mostró documentos. Algunos documentos confidenciales, porque él nos dice, yo tuve un gran maestro, y ese mi gran maestro, cuando yo empecé a trabajar en esta unidad tan importante que era la unidad económica y de inteligencia, me decía, todo debes guardar, todo debes guardar. Y al pie de la letra guardó absolutamente todo. Qué bueno es eso de guardar absolutamente todo, Adriana. O sea que esta investigación que has estado realizando tiene todo el respaldo, o sea, porque también se decía que sería una fake news, que no tenía asidero, que no tenían pruebas, no tenían respaldo, pero ahora por los que nos comentas, y yo entiendo tu profesionalismo y tu prestigio, Roxana, jamás estarías informando o mostrando algo que no estás segura que sea cierto. Yo te conozco hace muchísimos años y sé Sí. que sos bastante implacable cuando vas detrás de una noticia y una información. Sí, es así, Adriana. Mira, yo necesitaba conocer a esta persona. Si bien hemos estado trabajando el tema hace varias semanas, necesitaba estar
estar con esta persona y que me muestre y ver todos los documentos, ver quién es Jorge Sonante, porque es importante que pongamos todo lo que se está hablando en la región, que lo pongamos en los medios de comunicación para la opinión pública, que cada uno de los bolivianos, que cada una de las personas en el mundo saque sus propias conclusiones. En el último programa de Jaime Bailey, hace referencia también a estas investigaciones del Vaticano en las últimas horas. Otro periodista reconocido, Adriana, que habla sobre los dineros en el Vaticano y las cuentas VIP de presidentes que han sido negadas y en otros casos lo tachan hasta al diácono de loco. Algo que me pareció muy interesante es que me dice, lo nombraron diácono, así. Te comento, tiene de diácono 2 años, entonces le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no eras antes? O sea, ¿por qué no eras diácono antes? Y él me dice, claro, yo soy teólogo y administración de empresas y mi preparación estaba conforme a todo lo que se necesitaba en el Vaticano. Me nombran diácono para protegerme, parte de la Iglesia Católica. ¿Qué te parece si presentamos esta entrevista desde Buenos Aires, Argentina, con el diácono Jorge Sonante? Vamos a verla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adelante. Bolivia y el mundo. Este es el programa Ahora con Roxana. Nos trasladamos hasta Argentina, Buenos Aires, porque tenemos un compromiso con nuestra gente en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Y era el hablar de las cuentas del Vaticano. Estas cuentas donde figuran los símbolos del llamado socialismo del siglo XXI, los socialistas del siglo XXI, que tratan de sobrevivir en nuestra región. Las denuncias eran muy importantes. El día de hoy, Ahora con Roxana, tendrá acceso a toda esta información con códigos, detalles y firmas. Y para esto tenemos a un gran entrevistado, el diácono Jorge Sonante. Jorge. Gracias por la invitación y gracias por venir a la Argentina. Y bueno, estaremos acá. Tenemos mucho para hablar. Y muchos papeles también. Y mucha información para mostrar. Así que espero que el pueblo de Bolivia pueda discernir de quién es Evo Morales. Jorge, yo te quería consultar. ¿Por qué en el caso tuyo, cuando empiezas a hacer estas denuncias, salen varias publicaciones tachándote de trucho, chatándote incluso de una persona que tiene enfermedades psicológicas, muchos temas, ¿no? Pero también en las declaraciones que hacen tus detractores hay muchas incongruencias que yo las analicé. Para empezar, ¿qué es un diácono? Un diácono permanente, hay 2 tipos de diácono. El diácono transitorio, que es el diácono que va para el sacerdocio, ¿sí?, para ordenarse como sacerdote, y el diácono permanente, que es un diácono elegido por miembro de la iglesia para ser auxiliar, servir a ese obispo. La palabra diácono quiere significar servidor, de los cuales somos auxiliares para ayudarlos en matrimonios, en casar, en bautizar, en todo lo que es referente al trabajo pastoral, menos celebrar misa y confesar. Después el diácono hace todo lo demás que un sacerdote también lo hace. Una de las partes dicen que tú eres diácono solo 2 años y que no podrías estar dentro del entorno más fuerte de Francisco por solo tener 2 años. ¿Cómo podrías responder a esta acusación que te hacen para hacerte quedar como alguien ilegal? No, en realidad la contestación es muy simple. Yo trabajé durante 25 años dentro de la iglesia. Soy teólogo, que es uno de los estudios que realiza uno que va a ser sacerdote. De los 15 años que participo dentro de la iglesia, y a los 18 tuve la suerte, se puede decir, que la Secretaría de Estado del Vaticano, por el nuncio que en ese momento estaba acá en Argentina, me tomara para trabajar dentro de la Secretaría y en el Papado Juan Pablo II, después en el Benedicto,
y por último en el de Francisco. Pero hay muchos que, como decís vos, los retractores, que dicen cómo puede ser que esta persona sea diácono. Yo fui diácono después de que a mí me sacaran del Vaticano. Un cardenal italiano, para proteger la información que yo tenía y para protegerme a mí como persona y como un miembro que sirvió siempre fielmente a la Iglesia Católica, me eligieron para ser diácono permanente. Me ordenaron como diácono permanente, y el diácono permanente tiene que tener una familia constituida, tener su mujer y tener un trabajo, porque somos el único oficio dentro de la Iglesia que no pagan sueldo, o sea que nos mantenemos por nuestra propia cuenta, pero hacemos las mismas actividades que un sacerdote, menos, como te decía, celebrar misa y confesar. Y en el 2015, en febrero del 2015, cuando Francisco me saca de su grupo interno, de su círculo, bueno, me ordenaron como diácono permanente de la Iglesia Católica. En una forma de protección frente a la corrupción, frente a lo que encontró el diácono Jorge Sonante. Jorge Sonante, en esta historia negra del Vaticano, ¿cómo empieza el descubrimiento? Primero, ¿cómo te preparas tú? ¿Qué eres tú en preparación? ¿Qué preparaciones tienes? Yo, soy teólogo. En su momento fui maestro de ceremonias en todo lo que era liturgia de la Iglesia Católica. Después, estudié ¿Dónde, perdón? Acá en Argentina. Tuve grandes maestros sacerdotes que me enseñaron la liturgia. Después fui seminarista en Argentina hasta que, por orden de la Santa Sede, del secretario del Vaticano en ese momento y del nuncio, me sacaron del seminario para poder seguir trabajando en otras áreas sensibles dentro de la Iglesia. Y ahí comenzó mi tarea. En el año 95 me mandaron a hacer un curso a Israel sobre poligrafía, soy técnico en poligrafía, que es la máquina de lavar de mentira, que es lo que se usaba para investigar en su momento a los sacerdotes pedófilos y demás, para ver si decían la verdad o no decían la verdad. Y a su vez ahí comencé a su vez a trabajar en áreas específicas como de inteligencia dentro del Vaticano, como analista de inteligencia, investigador y demás temas. Auditor también, pasé por auditor en el Instituto de Obra Religiosa, por eso puedo denunciar todas estas corrupciones que hay dentro de la Iglesia. Cuando hablamos de Israel, ¿podríamos decirle Mossad? Del Mossad, sí, podríamos decir. ¿Podríamos decir? ¿O sí, es el Mossad? Es el Mossad. Ahí Sí, gente que era ex agente de Mossad en unas academias particulares que enseñan estas cosas, y después, en Centroamérica también tuve algunas instrucciones. En este caso, diácono, con toda esta preparación que realizas en tu vida, llegas a trabajar en el entorno más cercano con Francisco, el Papa Francisco. ¿Nos puedes mostrar tu designación, por favor? Sí, te voy a mostrar primero el mail que me envió el subsecretario, Monseñor Fabián Pedaccio, que acá lo están viendo, que viene del Papa Francisco a Jorge, por mí, Fabián Pedaccio, con la dirección que por seguridad de él mismo también vamos a taparla porque hay que respetar. Dice: señor Jorge Sonante, le tramito un mensaje de su santidad cordialmente, padre Fabián Pedaccio. Estimado amigo Jorge Sonante, muchas gracias por tu correo, que el Señor te retribuya su gesto generoso. Esto fue fechado el 8 de abril de 2013, porque cuando él asumió yo le mandé un mail para felicitarlo, porque en ese momento estamos todos contentos de que era un papa sudamericano, y y la verdad era una alegría muy grande. Leí lo que dijo por el mail que yo le envié. Creo que como un primer paso sería necesario una conversación personal, por eso le dejo a mi secretario que coordine con usted cuando podrá venir para trabajar y ayudarme en esta nueva etapa que comienzo con tu conocimiento y experiencia. Desde ya le agradezco lo que pueda hacer. Por favor, le pido que rece por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Fechado 8 de abril del 2013. Hasta ahí la buena relación. Después viajas a la... Después busco pasajes en la Nunciatura de Buenos Aires y ya me voy al Vaticano a trabajar con Francisco. Y ahí me dan recién en la fecha 18 de abril, el 12 de abril de 2013,
me dan un decreto que soy investigador y consejero pontificio su santidad. Investigador y consejero pontificio, ¿qué significa? Investigador era porque Francisco necesitaba en ese momento saber todo lo que pasaba en el Vaticano después de la renuncia de Benedicto. Y su plan era el plan que estaban desarrollando, que está desarrollando ahora, que daba a conocer que iba a limpiar el Lior y que iba a sacar toda la mugre, como se decía internamente, la mugre dentro del Vaticano, pero no pasó nada de eso. Uno presentaba informes de diferentes ámbitos y a su vez, bueno, lo que pasaba era que no se movía nada, no protegía pedófilos, se le brindaban informes que ingresaba dinero sin procedencia o con alguna procedencia dudosa y quedaba todo en stand-by. De lo cual, bueno, pasaron el tiempo, 2014, descubrí que había unos cofres con dinero de la Cruz Roja Internacional en el Lior, en el Banco del Vaticano. Que además te lo refutan. Dicen que tomaste esas fotos de una incautación que hubiera sido en el Brasil, que eran cajas vacías, que pertenecían a otra cosa, pero que confunden el escenario y que no pertenecen a lo que tú dices. Fue la prensa que está manejada por ciertas personas del clero y de la política, y un periodista que tengo el WhatsApp que me envió él, fue el primero que me envió, me mostró el video, me dice, ¿esto es del Vaticano? Que era ese video de los cofres, y le dije que no, que yo no tenía fotos, solamente tenía grabado en mi retina del ojo de lo que había visto y en mi mano de lo que había tocado, y empezaron a subir estos detractores diciendo que que esos cofres eran del Vaticano, pero no eran del Vaticano. Es más, me tomé el trabajo de saber de a dónde eran, sí, esos cofres, y los subí a mi cuenta de Twitter, que me suspendieron, me la tiraron abajo en una palabra para que una vez más en la primera cuenta lo dije y dije que yo lo había visto, pero que nunca había filmado ni grabado porque no se podía ni filmar ni grabar. Sí, tengo después de los años, después de que hice la denuncia, gracias a gente de la Gendarmería Vaticana que maneja las cámaras, tengo una copia de la foto del momento que está el cardenal que me mostró los cofres y yo agachado mirando los cofres con el dinero, una foto, un screen de la imagen esa de la grabación. Que te la tienes bien guardada, mi la tengo bien guardada. En este caso, diácono Jorge Sonante, tú investigaste a un representante muy importante de la Iglesia acusado por pedofilia. Sí. Muéstrame, por favor, la orden de investigación, de quién se trata y en qué terminó ese caso. No, cuando asumí como investigador, lo primero que me dio a dar son nombres para empezar a colocar dentro del gobierno nuevo del Vaticano, de la Curia Romana, para que estén al lado de Francisco. Uno de esos nombres de 5 nombres me dieron para elegir a un secretario de Estado Vaticano, que de los 5 nombres, 4 eran imposibles, no eran tan potables, porque tenían bastante denuncias y demás. Y el quinto era Pietro Parolin, que era el nuncio apostólico de Venezuela, que al final terminó siendo secretario de Estado Vaticano. Y después otro que me dio a investigar era un hijo espiritual de él, se puede decir así, porque es protegido por Francisco, y ahora es el secretario del Vaticano, secretario privado de él, y bueno, y tenía causas en la policía italiana por pornografía infantil, después también es homosexual, se había descubierto que había ido a unos lugares de reuniones de homosexuales y demás, y bueno, yo le presenté el informe negativo, que ahora lo estoy buscando para ver que es el Monseñor Fabián Pedacho, el mismo que me había mandado a mí el mail, pero no puedo encontrarlo ahora. Acá. Sí. Y todos los documentos, las investigaciones que vayas encontrando, que veas que son importantes, estamos nosotros atentos. Perdóname, atentos. En algo, por ejemplo, esto es un informe presentado de los míos a Francisco, ¿sí? Diciendo todos los movimientos del sacerdote y diciendo que no era apto para el puesto, de lo cual después terminó eligiéndolo y protegiéndolo. ¿Cómo está él? ¿En qué condición? Secretario privado de Francisco. ¿Por qué no era apto para el puesto? Porque era homosexual y tenía una causa por pornografía infantil. ¿Nunca fue a prisión? No, jamás.
Le secuestraron su laptop en su domicilio, que tenía pornografía infantil, pero jamás pasó nada. Sí, pudiste terminar con un caso mandando a otro representante Sí, de la iglesia. Sí, cuando en el 2014 Francisco creó el grupo de los 8, estaba entre 2013 y 2014, que yo trabajaba para ese grupo de los 8 también como asesor por el tema porque yo tengo la licenciatura en administración de empresas, pero también soy especialista en el área financiero. Y era auditor del IOR. Bueno, colocó el grupo de los 8 cardenales y el que lideraba ese grupo era el cardenal Pels, que terminó ahora preso en Australia por pedofilia. ¿Y esa investigación quién la hizo? La data de la investigación, de los reportes internos y demás, que también fue investigado por Francisco, y yo tenía esa documentación, se la hice acercar a la Fiscalía de Australia, de la cual actuó, junto con otra documentación que ellos tenían. ¿Tú investigaste ese caso? Yo investigué ese caso, como cardenales de Estados Unidos que ahora están en la mira. Lamentablemente también me hizo investigar al arzobispo Vígano, el cual denunció los casos de pedofilia en Estados Unidos, y que él a los 2 días de entregarle el informe lo citó y lo retó en una palabra, pero bueno, Vígano siempre dijo la verdad de lo que pasaba con los asuntos de pedofilia en Estados Unidos, y de lo cual yo lo avalo porque es una persona intachable. Muy bien. Tomemos un sorbito de agüita porque viene acá la segunda parte. En esta segunda parte quiero hablar del tema de las cuentas del Vaticano. Sí. Primero, yo quiero, por favor, consultarte. ¿Cómo es el tema del IOR y de la Secretaría Económica o Banco del Vaticano? ¿Cuál es el banco offshore? Bueno, sí, viendo el programa para poder aclararlo mejor, siempre el IOR fue la continuación de lo que era el Banco Ambrosiano en su momento, en los 79, 80 que terminaron cerrándolo, de lo cual quedó como el Instituto de Obras para la Religión, sí, el IOR. Eso era el Banco del Vaticano en sí. Pero el Banco del Vaticano, el IOR, manejaba lo que eran las cajas de pensiones, los sueldos de los sacerdotes, las donaciones y demás. ¿Qué hizo Francisco para poder manejar cuentas offshore realmente y mantener en silencio todos los casos de corrupción y demás? En 2014, por orden que le dio la orden al cardenal Pels, creó la Secretaría Económica de la Santa Sede. A la cabeza, ¿quién estaba? El cardenal Pels. Y el IOR pasó todas las cuentas que eran de los sueldos de los sacerdotes, las pensiones, de las donaciones pontificias y demás, a lo que era la congregación, lo que era la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y el IOR quedaron todas las cuentas que venían ya de la época del 45, 46, y las cuentas nuevas como un banco offshore, un banco privado del Vaticano. O sea que el IOR es el banco offshore, podríamos decir. Las finanzas. El que maneja las finanzas, podríamos decir. Parte de la finanza del Vaticano. Offshore. Sí, es un banco, yo creo que es el más grande banco offshore del mundo. El del Vaticano. El del Vaticano. Vamos a las cuentas. Que tiene, ¿no? Sí, que son en euros. Sí. ¿Se maneja en euros generalmente todo el dinero? En 2014 se manejaba en dólares. Y después, por una resolución de Francisco interna también, se empezó a manejar en euros. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, después del convenio que hizo con Obama, era por el tema del lavado de dinero, entonces no le convenía tener cuentas en dólares, de lo cual lo pasó a euros, y la Reserva Federal de Estados Unidos no puede investigar esas cuentas, las rutas de ese dinero. En dólares sí, en dólares es mucho más fácil de poder rastrear el dinero. De lo cual, bueno, hay ciertas personas que se pudieron rastrear, que la Reserva Federal ya los tiene ubicados, por ejemplo, el inicio de la cuenta de Evo Morales. Ah, sí, claro. Del presidente de Bolivia. Del presidente de Bolivia, que para iniciar una cuenta dentro del IOR tiene que ser presentado por un sacerdote o un nuncio o algún agregado diplomático del Vaticano, y le hacen la apertura de cuenta y tiene que hacer un depósito, que en el caso de Evo Morales fueron $450.000. Lo podemos ver acá, por favor, en los documentos que tenemos. Ese es un formulario que lo podían bajar de la página del IOR, que se llenaba
para hacer los depósitos. Acá dice depósito o retiro. Se llenaba tanto para depósito como para retiro. Esto fue en 19 de enero del 2013. 19 de julio, perdón, de 2013. Morales, Ayma, Juan Evo. El número de cuenta, que es el mismo que vos dijiste en tu programa, dólares, $450.000, de lo cual está que llegó por valija diplomática, ok, no fueron transferencias bancarias, sino valijas diplomáticas, y la firma de Evo Morales con el sello de la Anunciatura de Perú, de Bolivia, perdón. La Anunciatura. Ya tengo tantos países. Acá está el sello y esta es la firma de Evo Morales. Para abrir esta cuenta, Evo Morales tendría que estar presente para hacer ese depósito, ¿o no? No, esto puede firmarlo en su despacho presidencial, que va a un agregado de la Anunciatura, le lleva el formulario, lo firma y sacan el dinero en valijas o lo remiten a la Anunciatura en valija, y esto la Anunciatura lo envía al IOR, al Banco del Vaticano, como un depósito y la apertura de cuenta. Antes de esto, obvio que se hace la apertura de cuenta con el DNI de la persona, de Evo Morales. Acá no me salió también la impresión, pero se hace toda la apertura, le asignan un número de cuenta y ahí ya directamente en dólares. ¿Cómo fue evolucionando la cuenta de Evo Morales? Y Evo Morales, la cuenta y las de las otras cuentas que estuvimos hablando fueron evolucionando con bastante dinero. A ver. Y si vemos la atención de cuándo fueron casi en los viajes que hizo Evo Morales al Vaticano. O sea que siempre hubo depósitos cuando él hizo viajes al Vaticano. Viajes cuando fue a ver todos al Papa. Coinciden, todos casi coinciden en las fechas. Y bueno, los movimientos fueron movimientos de cerca, tan no veo, de 81 millones. 81 millones de euros. De euros, acá estamos. Después con los intereses se le fue a 182, o con depósitos que habrá hecho, después a 244, y como última referencia que tengo yo, que fue 16 de enero del 2019, está en los 325 millones que veníamos hablando. 325 millones de euros. Él es una cuenta VIP y gana porcentaje. ¿Cómo se maneja la cuenta de Evo Morales? El Banco del Vaticano paga un interés que puede ser variable, puede ser de un 1%, un 5% mensual, según la categoría de cliente y de lo que pueda aportar y del negocio que se podrá hacer. Por ejemplo, en la compra de inmuebles, como está pasando ahora, que descubrieron, como inmuebles en Londres y demás, que lo hacen en toda parte del mundo. ¿Cómo puedes pagar intereses tan altos? O sea, ¿está dispuesto el Banco del Vaticano o el IOR a perder dinero? Nunca pierde. La Iglesia jamás pierde dinero, porque primero la Iglesia está liberada de impuestos en la mayoría parte del 99% del mundo está liberada de impuestos. Y las inversiones que hacen inversiones, como te dije, en inmuebles, en acciones, en compra de empresas, negocios oscuros también, se podría decir, y a su vez eso le da un interés grande para poder generar su ganancia propia, ¿sí? Son tratos a los que llegan. Claro, son los tratos que llegan. Por ejemplo, la Iglesia tiene muchas empresas a su nombre de apoderados, pero pertenecen a la Iglesia, como los inmuebles también. Ya como te comentaba que en Roma ganan casi 70 millones de euros en alquileres anuales. ¿Y cómo puede ser que la Iglesia tenga tantos inmuebles en Roma solamente para ganar ese dinero? En este caso... Con estas inversiones, ¿sí? Exactamente. ¿Cuánto le pagan de interés a la cuenta VIP del presidente de Bolivia, Evo Morales? Y en la última porcentaje que yo tenía era un 5%. 5%. Sí. El mismo trato tiene el vicepresidente Álvaro García Linera, que tú nos mencionabas. No, tiene un porcentaje mucho menor por ver el movimiento financiero que tiene. Tiene un porcentaje mucho menor y aparte tiene menos cantidad de dinero, que son 17 millones de euros. Y ese sí es un porcentaje menor, debe estar en un 3%, un 2%. Y después También se le pagan intereses a Linera. Sí, a ver, busquemos la hoja de Linera. Porque, por ejemplo, en el 2013... entró con 5.383.000 y después fue aumentando a 19 millones, 10 millones, 16 millones y ahora en enero terminó con 17 millones. 17 millones. Ahora debe tener mucho más.
¿Podemos ver la firma de García Linera igual que...? No tengo la apertura de cuenta. La tengo, pero no tuve tiempo de buscarla. Pero es igual que la de Evo Morales, con la firma de él. Con la firma de Evo Morales. Y después tenemos la de Zapata Gabriela, que también las fechas son iguales, con la referencia distinta de envío, y bueno, varían sus montos. Y también tienen un porcentaje, se ve que fijo al principio, y ahora quedó fijo, no hay aumento. ¿Ella gana intereses? Y debe ganar un interés porque va variando. O hicieron depósitos varios en el transcurso del tiempo. A ver, hablemos de la cuenta. Lo que tiene es fijo, tiene 135 millones intacto, que ni aumentó ni bajó. Esta es la cuenta de Gabriela Zapata, tenemos acá el código. ¿Con cuánto empieza Gabriela Zapata su cuenta? Zapata empieza con 45 millones de euros. Después continúa con 90 millones que depositaron o le dieron intereses, otros 45 millones, y después asciende a 35 millones el último depósito. 135 millones de euros. Muy bien. Esos son los tres nombres que encontramos por ahora. Sí, puede pero ser que sabemos haya también de un hijo de Evo Morales, que no puedo decir el nombre porque todavía no lo chequeé bien. Vi que había un apellido Morales, pero hay que ver. Morales, ¿qué? ¿Varón o mujer? Varones, es el nombre de varón, y tengo que primero chequear la información para poder dártela bien, porque toda la información que yo te doy siempre es información chequeada. Sí, yo necesito esta información que sea contundente. Mandé una carta, te comento, a la Nunciatura de Bolivia, no sé si me responderán. También mandé Me río, perdón. Sí, te ríes, sí. porque son de manual. O mandan una carta y se embarran, o mandan una carta y no van a decir nunca nada, porque todo esto queda dentro del círculo de ellos. Si de todas las denuncias que yo hice en las redes del año pasado, a presidentes, expresidentes, a miembros de gobierno, a empresarios y demás, yo no creo que haya ni uno dicho algo sobre este tema. ¿Sí? Ni Bachelet, ni Evo Morales, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Lula da Silva, ni Correa, ni Maduro, y son todos movimientos ni Ortega, son todos movimientos chequeados por diferentes agencias financieras del exterior, y nadie va a decir si no manda. Capaz Santos mandó su hijo a decir que era fake, que era mentira. Pero sí, las personas... En algunos casos encontramos eso, que dicen son fake news. Sí. Las declaraciones del diácono Jorge Sonante son fake news. Son, información falsa, que no es cierto, sensacionalista. Bueno, ¿cómo calificas? Ese es el manual típico dirigido por la Iglesia y por los políticos. Todo lo que les salta y les mancha van a decir que es fake. Pero cuando se enteraron que el secreto Vaticano, el secreto pontificio de financiero se abrió con las denuncias que yo venía haciendo, ahí empezaron a decir que era todo mentira. Pero la realidad no es mentira, porque ningún presidente salió a desmentir esto. Yo le decía por los videos que hacía que en los presidentes que salgan a decir, que me digan si es mentira o no. Mismo Chile. Prensa de Chile, mucha gente de Chile le dijo a Bachelet, que estaba en la ONU, que declare el dinero que yo estaba diciendo. Y no lo pueden declarar porque detrás de esta información hay otras informaciones que son las procedencias de los dineros. Entonces, ellos mismos se entierran. El que calla, acá en Argentina decimos, y creo que en toda parte del mundo, el que calla otorga. El Vaticano cayó, los presidentes callaron. Lo único que hizo el Vaticano fue recriminarle a un periodista de Colombia en 4 líneas de un comunicado de prensa diciéndole que no había cuenta de expresidentes, pero que sí había cuentas. Si vamos a leer el comunicado, está determinando que hay cuentas de personas dentro del IOR, pero jamás me nombró a mí
y fue una acusación en esa nota que, en esa nota sí te nombra y dice jamás hubieron cuentas de expresidentes. No nombra ni mi jerarquía dentro de la iglesia como diácono permanente, ni nombra mi nombre. Lo único que dice Gustavo Rugeles, que es el periodista de Colombia, que es el que publicó las noticias. Después de ese comunicado fui atacado por personas de Colombia, operadores de Colombia, que con diferentes nombres anónimos, sin fotos, sin nada, diciendo que era fake. Entonces, si vos en las redes vas a atacar a una persona como mí, que presenta una información que es verdadera, con un nombre ficticio, con una cara ficticia, un dibujito, o un superhéroe, o una Mona Lisa, o lo que sea, y decir que yo estoy mintiendo, bueno, da la cara y dame las pruebas que yo estoy mintiendo. Ahí se termina la falsedad y la mentira de ellos. Y otro de los puntos que uno puede decir que es verdad, es que a mí, cada vez que yo hago una denuncia, me tiran las cuentas de Twitter abajo, me la hackean y me la tiran abajo. O recibo amenaza de muerte, o tantas otras cosas más, que vos muy bien lo sabés. Y qué casualidad que agencias del extranjero, si no fuera verdad, no me llamarían para que yo viajara y presentara los papeles, le mostrara las rutas y le mostrara de qué empresas lavan el dinero los expresidentes o presidentes, como Evo Morales, como Cristina Fernández Kirchner y demás. El dinero de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de Gabriela Zapata, por cómo ingresa. ¿Tienen alguna combinación con empresas? Ellos tienen que ser presentados. La Auditoría también. Financiera de Bolivia tendría que indagar mejor las informaciones y la ruta, porque ingresan desde valijas diplomáticas, como vimos, ingresan desde empresas offshore que están en el exterior, como pasó también en el caso de Cristina Fernández Kirchner, y fundaciones offshore, y a su vez por terceros triangulando el dinero, por otras empresas en el exterior o por manejos directos con la iglesia. Estos papeles que yo me llevo, que implican a funcionarios de mi país, estos papeles, esos números de cuentas, ¿pueden ser cambiados, modificados, o siempre vamos a llegar a la verdad? ¿Hay cómo llegar a la verdad? Hay cuentas que son muy antiguas y esas personas desaparecieron o siguen estando y cambian esa cuenta para otra y se la dan a otro cliente, y esa cuenta queda en una reserva, ¿sí? Que es la reserva del tesoro dentro del IOR, que ya no es de nadie, eso solamente del Vaticano, ¿sí? De lo cual, pero se puede saber, siempre se puede saber. Ahora se sabe porque están chequeadas por ya te digo, entidades financieras de gobierno, como en Estados Unidos, como italianas, como españolas, como argentinas también, que que están. Pero ¿qué pasa? Francisco puede mover y demover las cuentas. Por ejemplo, ahora hubo un allanamiento hace los primeros días de este mes. El 2 de octubre. El 2 de octubre, por primera vez en la Secretaría de Estado Vaticana, se secuestraron documentos, se secuestraron ordenadores y demás por procedencia ilícita de dinero que invertían en Londres. Francisco eso lo sabía, ya lo sabe desde 2013. ¿Se lo dijiste? Se lo dije, se lo dijo un montón de personas y demás. El mismo cardenal Pels, que está en Australia preso, también se lo dijo. Y ahora, ¿qué pasa? Hay una investigación abierta. Y salió la noticia hace unos días atrás que el jefe de la Gendarmería Vaticana, que es el que investiga, lo van a desplazar. ¿Por qué? Y porque no le conviene a Francisco. Lo tienen que cambiar. Porque es el que hizo el allanamiento junto con el fiscal y ese que está investigando. Y la verdad, la mentira tiene patas cortas. Entonces hay que empezar a sacar a las personas que no le conviene a Francisco. Sacaron a 5 funcionarios del Vaticano corruptos. Y ahora ponen la excusa que los desplazan porque dio a conocer sus rostros en un boletín. Pero el boletín fue, vamos a hacer directamente, el boletín se hace de seguridad internamente en el Vaticano para que esta gente no entre de vuelta al Vaticano a trabajar. Pero bueno, son excusas que ponen absurdas y ahora le ubicarán algún puesto en el exterior a esta persona para callarlo, para que siga su trabajo, pero ya no va a ser más el jefe de seguridad de Francisco. Y bueno, como digo, la mentira tiene patas cortas y Francisco no quiere eso. Cuando yo le expresé mi reproche de por qué protege a pedófilos, de por qué hace esto del lavado de dinero,
de los movimientos que pasaron. Por ejemplo, en 2014 con PERS descubrimos casi más de 1.200 millones de euros repartidos en todas las secretarías del Vaticano, y ese dinero se fumó, no sabíamos ni la procedencia de nada y desapareció. ¿Sí? Y bueno, todas las personas que en algún momento le dijimos algo para que haga por el buen camino, nos sacó de su círculo, nos sacó de sus allegados. Entonces, gracias a que un periodista acá hizo lo de los cuadernos de las coimas en Argentina, a mí me dio el coraje y la valentía de poder dar la ruta del dinero acá, al Vaticano, y así de todos los gobiernos como el de Bolivia, de Perú y así sucesivamente Chile, Venezuela y demás, para poder decir la verdad mía, que era lo que yo había visto, lo había tanteado y lo que había trabajado. Por eso me rechazan tanto. Me rechazan en el sentido de que diciendo cómo esta persona, porque siempre van a mingunear o van a rebajar a la persona, cómo puede ser diácono 2 años y demás. Soy diácono ahora de más años, porque me ordené en el 2015, ahora estamos en el 2019 y ejerzo mi diaconado. No estoy encardinado en Argentina, porque el cardenal Poli de Argentina no me aceptó, aunque estuve en unas misas con él ayudando como diácono, pero no me aceptó porque por todo este tema. Entonces, bueno, tranquilamente hay sacerdotes que saben quién soy, hay obispos que saben quién soy y me dan una mano. Por ejemplo, yo vine ahora a la entrevista y estoy con la estola violeta porque fui a dar un responso a despedir a un pobre católico que pasó a mejor vida y me vine acá a la entrevista. Entonces sigo ejerciendo mi diaconado. Esta información que le pasa, el comunicado que le pasa la Nunciatura Apostólica confidencial para Bolivia, para que conozca Evo Morales, ¿la tienen las entidades de investigación en los Estados Unidos ya? En Estados Unidos y en otras partes del mundo también. ¿Están ya haciendo seguimiento de estos dineros? Sí. Ya hace rato. Desde que yo hice la denuncia del 2018, ya ellos empezaron a recibir la información. A cada país yo he enviado sobres con información o cajas con información de documentación. ¿A mi país? A su país hay un fiscal que está trabajando secretamente, porque es secreto judicial en una palabra, pero hay información de Evo Morales y otras personas sobre lavado de dinero. Pero la justicia en mi país está tomada por Evo Morales. Es lo que pasa también en Argentina, es lo que pasa en todas partes del mundo. Y yo lo que quiero que comprendas es que cuando sumió Francisco, sumió como un alivio para todos estos corruptos de gobiernos populistas y se creó como un plan global para poder, y digo global porque en Estados Unidos está pasando igual que con los demócratas, en Venezuela pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, en Brasil también pasa lo mismo. Bolsonaro lo frenó, pero sigue estando el Foro San Pablo, que es gran financista de los socialistas, el Partido de los Trabajadores también. Y uno de los videos de los baúles que vos decías, eran casi más de 500 millones de dólares que habían enviado al Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Ok? Por la ruta de la Cruz Roja Internacional. Y ese dinero iba a terminar su final en el Vaticano, seguro. ¿Sí? ¿Y cómo pueden utilizar el sello o el permiso de la Cruz Roja Internacional? Mira, con el caso de Argentina descubrí que la fundación en Panamá, que había por Lázaro Báez, que está preso ahora, que era mano derecha de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, las fundaciones allá pueden tener socios que esos socios no saben que son socios de esa fundación, sí, por la ley de fundaciones. De lo cual enviaron como cofres diplomáticos con el logo de la Cruz Roja Internacional al Vaticano, ¿sí? O utilizaron la Cruz Roja Internacional, o la Cruz Roja Internacional es socia, entre comillas, de ellos. Se sabe muy bien que en el ámbito de inteligencia se sabe muy bien que la Cruz Roja Internacional se ha usado en baúles, cofres metálicos para transportar diferentes tipos de cosas. Hasta hace muy poco se descubrió en Colombia que se transportaban dineros y se transportaba armamento con cofre de la Cruz Roja Internacional. Igual pasó en Venezuela. Entonces, la Cruz Roja sacó un comunicado diciendo que era imposible que pasara eso, pero los cofres eran de la Cruz Roja Internacional. En este caso, Jorge,
me dejas sorprendida con toda la información que me das, pero lo que yo quisiera saber es si estos dineros llegan al Vaticano, al Banco del Vaticano, para ser blanqueados de alguna forma, ¿de dónde deberían provenir? O sea, ¿de dónde vienen estos dineros? Mira, cuando se hizo toda esta estrategia de corrupción, que es una estrategia que hace muy poco un colega tuyo lo dijo, que era de ALBA, de la operación ALBA. Si vos sacás el simbolismo ALBA, ¿cuáles son las siglas ALBA? ¿No sabés? No. ALBA, que significa purificación. Es el ALBA que usan los hábitos cuando vas a celebrar misa. Sí. Es ALBA, ¿sí? Y ALBA era la operación ALBA. Por eso es bueno que sepan los servicios de inteligencia del mundo y demás que hay una operación ALBA global dirigida por alguien, que es Francisco, junto con otras personalidades que yo siempre las nombro, que es George Soros, Hillary Clinton, Obama y tantas otras personas más los presidentes de Sudamérica. El primer trabajo que se hizo de blanqueo de dinero fue con Cristina Fernández de Kirchner en diferentes rutas, y a partir de ahí todos los gobiernos, tanto de Chile, gobiernos populistas, comenzaron a hacer esa operación ALBA. Claro, uno recomendaba al otro, y al otro, y al otro, y se ayudan entre ellos. Así tenés que lavar el dinero que tenés de la obra pública, de los ingresos minerales y tantas otras cosas más que robaban y roban en cada uno de los países. No tienen cómo justificar, nunca tendrían cómo justificar estos millones, ¿no? Si vos ves el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, habla en dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá, claro, con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo, ¿no?, tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 001-324-953-C. -C es clasificación de cuenta nueva. Yo creo que tenemos que seguir investigando, ¿no?, sobre este enriquecimiento de los líderes del castrochavismo. Correcto. De los pueblos, de nuestros pueblos. Si vos ves los viajes pontificios del Papa, fue a visitar a Fidel, fue a visitar a Cuba, no fue a Venezuela, pero ampara a Maduro. Maduro lo va a visitar, cada vez que va lleva, no sé, 60, 80, 90 bolsos más. Igual que Evo Morales, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Acá en la Argentina, por ejemplo, no vino nunca y no va a venir, porque primero ya no es querido, lamentablemente, y por toda la corrupción que demostró, y por apoyar a gobiernos populistas. Y acá apoyando, hoy salió, creo que una persona que es vinculante con él, que es como un monje negro, diciendo que el Papa no es kirchnerista, tratando de sacar del partido justo que ahora vienen las votaciones, y todos sabemos que el Papa es kirchnerista, ¿sí? Yo mismo en el 2013 me enviaron un canal de televisión, América, me acuerdo que era América o A24, con un periodista que tiene un programa de 2-3 horas, a defender la posición del Papa porque lo estaban atacando los kirchneristas. Y como yo lo conocía del año 92, duró un mes, nada más eso, la defendí junto con una persona que ahora va a ser diputada o senadora por el PRO, que estuvimos ahí, que fue secretaria de Bergoglio durante 15 años, o trabajó con Bergoglio durante 15 años, ¿Ella va a ser una candidata? Va a ser candidata, sí, del PRO. Una persona que trabajó con Bergoglio, sí, con el Papa Francisco. Sí, y bueno, por eso muchas cosas que pasan en el gobierno ahora actual de Mauricio Macri, pasan, por ejemplo, Carolina Stanley, que es social, tiene una relación muy profunda con Francisco. Y así, ¿quién es ella? Ella es la que maneja todo lo que es acción social, o sea, todos los subsidios,
todo lo que se le da a los piqueteros, a los que no tienen trabajo, a los que hacen corte de la calle y todo lo demás, ella es la que autoriza los pagos a esta gente. ¿Y ella qué relación tiene con el Vaticano? Directa con Francisco, íntima amiga de Francisco. Por eso Mauricio Macri, yo siempre le reclamé que saque esas personas porque le ensucian el gobierno que él quiere hacer. En este caso, tú relacionas mucho a Cristina Kirchner con Francisco. En un primer mes sí había un ataque, incluso creo que no asistía ni Cristina ni el Papa Francisco. Estaba Néstor Kirchner, que estaba el marido, fue en un Tedeum que hubo, Francisco le dijo las cosas que pasaban, no le gustó a Néstor y de ese momento comenzaron a ser archienemigos. Con Cristina no tenía tanto problema. ¿Y cuándo se abuenan y por qué se abuenan? Y se abuenan cuando Bergoglio, como cardenal en Argentina, le hace una misa de exequias a Néstor Kirchner, que había muerto, y ahí Cristina ya entró en las paces, pero había esos choques, sí, políticos internos entre la iglesia y el gobierno de Cristina Kirchner, de lo cual después, cuando sumió, lo quisieron atacar y demás, y después se arreglaron en el sentido que negociaron en la mesa, negociaron diciendo, mira, yo tengo una deuda, el Papa, tengo una deuda de 700 millones de euros en el Vaticano, ¿me podés ayudar en arreglar esto y mantenemos una buena amistad? Qué casualidad que al año y medio esa deuda no estaba más en el Vaticano. ¿La deuda de cómo? De Cristina Fernández Kirchner. La deuda del Vaticano que tenía el Vaticano fue saldada por Cristina Fernández Kirchner y otros presidentes de otros países. Y así. ¿Tiene documentación de eso también? Eso fue con documentación y mismo una charla directa que hubo hablando sobre ese tema, cómo hacemos ese movimiento. Y ahí se creó la Operación Alba. Ahí se idearon la Operación Alba. Sí, ahí se ideó. Este diácono, que en ese momento no era diácono, era un consejero pontificio, como es especialista en el área de finanzas y conoce el tema de lavado de dinero. Bueno, como yo trabajaba para él, fueron ideas que le fuimos dando varios asesores. Consejero pontificio, ¿qué tan cerca estabas de Francisco? Yo no sabía que ese dinero que tenía pensado Francisco era dinero de la corrupción. Dinero de los pueblos, ¿no? De nuestros países. Correcto. ¿Qué significa ser un consejero? Un consejero es la persona de confianza de Francisco, que son muy pocos y que se encargan de tareas específicas. En mi sentido era la tarea, como decía, investigador pontificio y consejero pontificio, o sea, ayudarlo a limpiar, en términos de una palabra vulgar, limpiar la curia romana de la gente que no le convenía. ¿Sí? Que no le convenía o que no era buena para la iglesia. Y que no era buena para la iglesia. Cuando que no le convenía cuando y que no yo me buena, empiezo ¿no? a dar cuenta de los informes que le estoy dando, por ejemplo, informe de pedofilia de Estados Unidos, como el cardenal McCartney y otros cardenales, y él los protegía, le decía, pero ¿cómo vas a protegerlos si están ensuciando vida de niños y están ensuciando a la iglesia? No, yo me encargo de esto, no te preocupes, y veía que seguía protegiéndolo. Hasta que en enero de este año hizo un sínodo para el tema de los abusos. ¿Y qué hizo? Como tenía tanta presión, lo bajó al estado de cardenal, lo bajó al estado laical, ser laico de nuevo, pero ¿a dónde lo puso? En un colegio, en un convento al lado de un colegio de niños. Y sigue protegiéndolo, por ejemplo. Y así sucesivamente acá mismo en Argentina con el obispo Sancheta, acusado y con pruebas determinantes de abuso a seminaristas y a otras personas. Como vio que estaba tan presionado y como sabía el manejo sucio de dinero acá en la Argentina, lo llevó al Vaticano, está con él y trabaja en APSA, que es la Administración de Patrimonio de la Santa Sede. Escuché por ahí que algunos están pidiendo que el Papa Bergoglio, Francisco, renuncie a su condición por estos escándalos de corrupción. Sí. Que hay que ser sinceros, y se lo digo a toda la gente que te ve. La iglesia está dividida en dos partes. Una, que es la fe, que no hay que perderla, porque hay que creer en Cristo, creer en la iglesia que somos todos. Y la otra parte es la sociedad anónima, que es la iglesia misma. Muchos cardenales de los que vos hablás, como Burke, como Sara, como Zen, este mismo diácono,
el arzobispo Vígano y tantos otros están ya cansados de cómo está contaminando la curia romana. Imagínate que todos los puestos de la curia romana están cubiertos por personas que son pro-gay, ¿sí? Que avalan ser homosexual. Y eso, bueno, salió en el libro de Sodoma hace muy poquito, y habla también de ese secretario que yo te hablé de un principio, habla también justamente en ese libro. O sea, más refutable que eso no hay, porque la persona que lo escribió lo investigó. Y a su vez, estos cardenales están pidiendo la renuncia a Francisco, porque hizo un mal a la Iglesia. Y esto ya viene ya de la época de Benedicto XVI, porque Benedicto XVI renunció atrás de un complot que le armaron para que renunciara. Y ese complot logró que, si vemos en las votaciones para Papa, no hubo tanta discusión, votación, y lo pusieron a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio como candidato ahí, ¡pum!, para poder hacer toda esta movida y toda esta operación ALBA. Por ejemplo, colocó en un puesto clave a Bachelet, de la expresidenta de Chile, en la ONU, en Derechos Humanos, y abrió el camino de la inmigración. Apoyar el camino de la inmigración en todas partes del mundo. La caminata que había en Nicaragua, sí, la de México, la de los africanos en las costas italianas, españolas y demás, y él apoya eso, ¿sí? Pero que apoya, pero no da solución. Como Iglesia, como Papa, nunca dio una solución. Y complica a otros sectores. Europa está infectada ahora de inmigrantes, lamentablemente, que el que inmigra va a inmigrar, un porcentaje muy chico inmigra porque, bueno, tiene carencias, pero la mayoría de los que inmigra tienen actos de violencia en su país. Mismo en Francia está pasando que suben a un colectivo, violan a una chica y todo, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, tanto de la ONU como del Vaticano, los protegen. Y así sucesivamente, el lavado de dinero, la pedofilia, cómo está manejando la Iglesia. Ahora el sínodo de la Amazonia, que está ahora, que quiere hacer, con este sínodo quiere tirar lo que es la Iglesia por el tacho de basura, las escrituras, la base fundamental, la liturgia misma. Ya vimos un montón de obispos, cardenales, haciendo ceremonias casi paganas dentro de una ceremonia católica. Bueno, todos estos cardenales, que los llaman conservadores o tradicionalistas, además, son personas que en sí defienden los fundamentos de la Iglesia. Y uno de los fundamentos es lo que yo defiendo, que es la verdad. El otro fundamento es la fe. Y quieren sacar toda esta pudrición que Francisco puso en todos estos años, tanto internamente como externamente. Y dar a la Iglesia como tiene que ser, como Cristo mandó, limpiarla de todo, de toda esta corrupción. Entonces, bueno, junto con estos cardenales, junto con los arzobispos, sacerdotes también que están a favor de la que renuncie, le estamos pidiendo a Bergoglio, al Papa Francisco, que renuncie. Porque si vemos muy bien, el Benedicto XVI lo mandó cuando renunció a Castel Gandolfo, y como Castel Gandolfo no lo podía manejar, no lo podía controlar, lo trajo de nuevo al Vaticano y está como un prisionero por el Papa emérito, que en realidad es el verdadero Papa. Porque si vamos a la elección y al código de derecho canónico de cómo es la elección de más, Francisco está mal elegido, ¿sí? Dogmáticamente. Y de lo cual no es un Papa verdadero. Pero como a él no le importa que venga un cisma en la Iglesia, no le importa que haya corrupción, no le importa los casos de pedofilia, bueno, ahí está. Estamos luchando. Más o menos su elección sería como las elecciones que están forzando también estos presidentes que se hacen llamar los socialistas del siglo XXI. Y correcto, ¿no? Imagínate que él es un jesuita, que es muy estratega, y a su vez tiene una mente y una doctrina socialista, comunista, ¿sí? Dentro del Vaticano se lo llama el comunista, por algo debe ser, ¿no? Pensá que Juan Pablo II eliminó el comunismo casi del mundo, ¿sí? Menos Cuba, menos China y menos, bueno, Corea en su momento, y en la Unión Soviética lo tiró bajo, en Alemania también, y él luchó contra el comunismo. Bueno, vino el Papa Francisco, lo hizo santo a Juan Pablo II, pero impuso el comunismo nuevo y el socialismo en toda parte del mundo, y los protege. Yo no puedo entender que un papa... ¿El socialismo será corrupto? Eso es una base corrupta, ya es una base corrupta. Ya tener pobreza es ser corrupto, y generar pobreza es ser corrupto. ¿Por qué? Porque se alimenta de lo que el pobre tendría que recibir.
¿sí? Entonces ya es una base corrupta. Lo que pasa es que Francisco tiene esa mentalidad y al pobre no le interesa a Francisco, le interesa el movimiento político y restaurar lo que quería antes. Él se cree que es eterno, que va a estar toda la vida. Pero como me dijo un cardenal una vez, que fue el cardenal Pironio, los papas pasan y nosotros quedamos. Bueno, este papa ya falleció, este cardenal ya falleció, pero tiene toda la razón del mundo, porque después dejan destruida la iglesia. Por eso estos cardenales que quieren pedir la renuncia de Francisco, defienden la iglesia porque después va a dejar nada de la iglesia, ya es atroz. Bueno, estamos con el tema de los homosexuales dentro de la iglesia. Hay un sacerdote jesuita, Martín, que defiende a los homosexuales porque él es homosexual, y Francisco se reúne con él, se ríen y todo lo demás, y le deja vía abierta para que haga lo que quiera, que avale al homosexual dentro de la iglesia. Hay dogmas dentro de la iglesia que ningún sacerdote, nadie puede ejercer la homosexualidad y ser célibe también. Pero bueno, yo conozco muchos sacerdotes que son muy buenos, son célibes, que son excelentes sacerdotes, santos sacerdotes, y mucho, en su 75%, sacerdotes que son un desastre, que ejercen la homosexualidad dentro del Vaticano y fuera del Vaticano, ¿sí? Entonces ahí está el tema. Y eso es uno de los puntos. Y después lo otro es la corrupción interna, la corrupción financiera, la corrupción de otros elementos, porque han encontrado valijas diplomáticas en autos con droga también, ¿sí? Bueno, todo y así vinculado en términos de mafia, apoyo, ¿no?, a la guerrilla, a la FARC, a un montón de causas. Y bueno, causas que son contra gobiernos y contra la gente, en realidad no contra gobiernos, contra la gente, porque la FARC, supuestamente Santos, recibió premio Nobel de la Paz por traer la paz de la FARC, y ahora la FARC salió de nuevo, y avalada por Santos, y avalada por Francisco. Entonces debería devolver el premio. Debería devolver el premio, vos mismo lo dijiste. Diácono Jorge Sonante, creo que nos faltarían días para seguir hablando de este tema. Lo vamos a hacer, porque por lo menos la región merece estar bien informada sobre lo que está pasando. Ha sido un gusto tenerte en esta entrevista. Ha sido un gusto para el programa Ahora con Roxana poder irme con toda esta documentación, con todos estos registros, hablar también de las notas, los fake news que salen, como muchos amigos periodistas me decían, ten cuidado, mira esta publicación de enero, esta publicación del 2018, en este caso. Y dije, no, yo tengo que ir a comprobar, tengo que ir a ver, tengo que traer más detalles. Esta investigación está en curso a nivel internacional. Te deseo un buen viaje. No voy a dar mayores detalles porque Jorge No puedo dar detalles. no podemos dar detalles, No. pero te deseo muy buen viaje y que se pueda ayudar. Yo quiero con toda la decir dos información. cositas. Primero, una para el pueblo de Bolivia, que abran los ojos, que sepan quién es el que es presidente actual de Bolivia y que se quiere que quedar para la posteridad, para poder seguir robando, sí, corrompiendo el pueblo de Bolivia, que en estas elecciones abran los ojos. Otro es para Argentina, que también ven tu programa, que también los argentinos voten y no más populismo acá en Argentina, no más 12 años de robo, y que sepamos saber diferenciar entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Durante 12 años acá nos mintieron. Y por otro lado, quiero dar un mensaje de consolidar al pueblo que en Ecuador está sufriendo ahora, que están tratando, que es una de las causas, todo de la operación ALBA, de destronar gobiernos, que ahora te voy a agregar algo para que la gente abra los ojos en eso, de que Correa está en Bruselas refugiado. Quiero que cada uno de los ciudadanos ecuatorianos piense cómo se mantiene Correa en Bruselas, ¿sí? Porque Europa, el euro es caro y un latinoamericano no puede pagar tanto lujo, ¿no? Tanto lujo, y sobre todo las propiedades que tiene. Y sobre todo financiar lo que está pasando en su país. El tratar de derrocar a un presidente. Y derrocar a un presidente es una tarea que ya estaba planificada en esta mentalidad de Francisco durante los años,
que yo se la presenté acá a la ministra de Seguridad de la Argentina diciendo, mira, te va a pasar esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que en Argentina, con Fernández y Mauricio Macri, está pasando lo mismo que en Bolivia, con Evo Morales, tratando de hacer lo que sea para seguir en su puesto de presidente. ¿Por qué? Porque si llega a dejar la presidencia, ahí se va a enterar todo el mundo de la verdad. Pero es bueno adelantar la verdad, por eso yo trato de dar a cada pueblo algo para que puedan defenderse de estos corruptos. Y también está pasando lamentablemente en Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos. Están haciendo un golpe de Estado políticamente a Donald Trump desde toda esta ideología. ¿Y quién está atrás de eso? Hillary Clinton, Obama, el Papa Francisco, y así en diferentes pueblos que están pasando. Como en Brasil también quieren hacerlo, en Venezuela también están tratando de mantenerlo. Y si ustedes piensan cuál es la estrategia geopolítica, es esa: volver el populismo a esos gobiernos. El castrochavismo quiere sobrevivir, ¿no? Quiere sobrevivir. En la región desesperadamente. Así. Incluso lo escuché al al expresidente Correa decir que puede ser candidato a la vicepresidencia, igualito que el manual de Cristina. De Cristina, bueno, está todo, es manual, como te digo yo, cuando a mí me dicen que miento, es de manual. Es obvio, pero a mí que me venga algún presidente a decir que es mentira. Hasta ahora, durante 1 año y medio casi, ningún presidente habló. Mandó a sus operadores políticos, ¿sí? Pero bueno, que vengan a hablar, y yo lo que siempre digo, en las redes presenté el 1% de la información. Sí. A vos te habré dado casi el 10% o el 5%. Pero que vengan, vayamos a una corte, cara con cara, ¿sí? De cada uno de los presidentes, y yo voy a presentar las pruebas, y lamentablemente si la justicia no es corrupta, lo van a condenar. Porque los movimientos de dinero están hechos. Y se sabe. Y para el pueblo de Bolivia, mejor que también se fijen de dónde que se creó su propio museo Evo Morales. Y de dónde salió el dinero. ¿Sí? Que son creo que 7, 8 millones de dólares. ¿Sí? Vamos a ver de dónde salió ese dinero. Por eso me dices que me vaya a la dirección estratégica. Están registradas las Ajá, no hablemos más, que yo lo investigo. No hablemos más. Es tarea tuya. Yo te ayudo en lo que pueda. Y ayudaré a cada país que tiene corrupción. Y mientras que me dejen vivo, voy a seguir ayudándolos. Jorge Sonante, muchas gracias. Gracias a vos y una bendición al pueblo de Bolivia. Decidan bien en estas elecciones. Y te agradezco por venir a la Argentina. Gracias. Bendición. Para mí también. Que el Señor te bendiga, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Queremos que ustedes saquen sus propias conclusiones. En este caso, como lo hicimos en una primera oportunidad, también mandaremos nuevamente la documentación que llevamos hasta Bolivia para que sea de conocimiento de la Nunciatura Apostólica en nuestro país y nos confirmen si estos datos son reales, qué es lo que pasa, primando siempre los pilares fundamentales que son la verdad y la honestidad que deben tener los gobernantes en nuestros pueblos. Roxana Lizárraga, desde Buenos Aires, Argentina, para Ahora con Roxana. Esa fue la entrevista, ya estamos al aire, la volví a escuchar, la queríamos poner en extensa, la entrevista, y no sacar solo pedazos, porque creo que el diácono Jorge Sonante tenía que responder muchas publicaciones, especialmente 2 publicaciones que están girando, que son las mismas que me pasan periodistas, que me pasan analistas, que me pasan, son las únicas publicaciones que he encontrado. Y el criterio, ¿no?, en torno a las declaraciones, a las pruebas y a lo que tiene el diácono Jorge Sonante. Al igual que en una primera oportunidad, cuando hicimos la entrevista con el diácono, recordarán ustedes que yo mandé a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, respetuosamente le digo que hice una entrevista con el señor Jorge Sonante, diácono Jorge Sonante, que nos habló de las cuentas vivas del Vaticano y que la entrevista estaba en un link
y que en honor a la verdad puedan responderme, ¿no? ¿Qué calidad tenía esta persona? Si dicen que está loco, entonces tienen que proceder a llevarlo a un manicomio, ¿no? Pero si dicen que es mentira, tienen que abrirle un proceso y él está dispuesto. Dice, ábranme un proceso. ¿Por qué no lo hacen? Muy fácil es decir, no le vamos a dar bola a un loco. No, lo que él está mostrando y está diciendo daña la honorabilidad de los dignatarios del siglo XXI. Entonces creo que tienen que responder porque se están hablando de cuentas millonarias, ¿no? Usted tiene la última palabra en toda esta investigación. Yo dejo a criterio de todos ustedes esta entrevista. Lo único que yo quiero es siempre llegar a la verdad. Siempre llegar a la verdad. No quitar el micrófono absolutamente a nadie. Yo sé que el presidente Evo Morales nunca en la vida me va a dar una entrevista. No se la quiso dar recién a Unitel, o sea, peor con este tema va a dar una entrevista ahora con Roxana. Pero los micrófonos están abiertos para que pueda hablar de este caso, para que pueda hablar de su gestión. A Gabriela Zapata le diría también, si quiere hablar, pero está detenida, está en la cárcel. Y lo mismo le diría al vicepresidente Álvaro García Linera, del que tengo algunos datos más. Los micrófonos de ahora con Roxana están a disposición de estas autoridades. Y me gustaría hablar con ellos sobre la documentación que traigo, sobre los informes que traigo. Hemos también hecho filmaciones de documentos confidenciales que no se me podían entregar, pero que ya están en fiscalías, especialmente en la de Estados Unidos. La investigación de las cuentas del presidente Morales, según lo que declara el diácono Jorge Sonante y de otras autoridades, están en curso de investigación en el extranjero. Él no recibe seguridad, Jorge Sonante, de la Policía Federal de la Argentina. Claro que está ahí, digamos, muy cerca cuando él está en algún lugar. Él tiene una seguridad de otro país, camina con un GPS que me lo enseñó, que inmediatamente lo puede activar si corre peligro. Y bueno, esperemos que esta entrevista haya sido sincera, un poco más esclarecedora. Ustedes dirán, estos documentos que yo tengo, se los voy a hacer llegar nuevamente a la Nunciatura de Bolivia, porque es el contacto que tienen la Nunciatura con los gobernantes, son los que presentan, los que llevan para que puedan hacer estos depósitos según reglamento. Entonces, al igual, una nueva carta a la Nunciatura Apostólica con toda la documentación que me traigo de Argentina para ver si me responden algo, me certifiquen, me digan algo que también lo haremos conocer para todos ustedes. He cumplido. Usted tiene la última palabra. Nos vamos a un corte que después quiero leer los comentarios que tenemos en las redes. Usted está en sintonía de